El cielo sobre Cater Prime ardía en rojo con los fuegos de la guerra. Hannah se encontraba en el puente de la última defensa de Caterine. Estación, observando impotente cómo las naves enemigas atravesaban sus defensas orbitales como si fueran papel. Su gente nunca fueron guerreros. Eran exploradores, científicos, seres pacíficos que dedicaban su tiempo al estudio de las estrellas. En lugar de librar guerras. Comandante, hemos perdido los sectores 7 al 12, dijo. El oficial de comunicaciones informó con voz temblorosa. La flota Boron avanza en todos los frentes. Hannah cerró los ojos. Los ojos brevemente. Los Bortianos eran conocidos en toda esta parte de la galaxia como conquistadores. Se extendieron de un sistema a otro. Sistema, aplastando cualquier resistencia y esclavizando poblaciones enteras. Hace 3 meses, habían exigido la liberación de Ectra. Rendición. Cuando su gente se negó, comenzó la invasión. ¿Cuántos barcos de evacuación lograron salir?, preguntó. Alrededor del 40%. ¿De la población civil, comandante? El resto está atrapado en el planeta. El 40%. Eso significaba que millones de su gente todavía estaban allí abajo, escondidos en refugios, mientras las fuerzas terrestres de Borton se preparaban para tierra. Hannah había visto lo que los Bortons hicieron a las poblaciones que se les resistieron. Las imágenes de otros mundos conquistados. Todavía la atormentaba en sueños. Comandante, gritó otro oficial. El doctor Mino es solicitando permiso para activar la baliza de emergencia. La baliza de emergencia. Hannah casi se había olvidado de la vieja sistema. Era una tecnología antigua instalada hace generaciones cuando su gente llegó por primera vez a las estrellas. La idea era simple. Si Caterra alguna vez se viera completamente destruida, podrían enviar una señal de socorro a cualquier civilizaciones y espero que alguien ayude. ¿Funciona?, preguntó. Doctor. Mino dice que sí, pero no hay garantía de que alguien responda. El sistema elige a los destinatarios al azar según la distancia y niveles estimados de tecnología. Hannah observó las plataformas orbitales en llamas. Tenían quizás 6 horas antes. Los Bortans terminaron de destruir sus defensas espaciales y procedieron a bombardear el planeta de abajo. 6 horas antes de su. La gente se enfrentaba al genocidio. Díganle que lo haga, dijo en voz baja. En su laboratorio. En lo profundo de la estación de defensa, el doctor Mino trabajaba frenéticamente en los controles de la baliza. La vieja máquina zumbaba y chisporroteó al encenderse por primera vez en décadas. Mino era el científico jefe de la defensa Caterine. Consejo, aunque nunca imaginó que usaría su conocimiento para enviar un grito desesperado de ayuda. La baliza. La pantalla mostró docenas de posibles receptores dispersos en sistemas estelares cercanos. La mayoría eran especies de Caterine. Nunca los había contactado. Algunos los conocían como hostiles. Algunos podrían ser amigables, pero probablemente carecía del poder militar para ayudar contra el Imperio Boran. Por favor, susurró Mino mientras activaba el transmisión. Alguien, quien sea, por favor, ayúdenos. La señal salió de Ectra Prime, a una velocidad superior a la de la luz, lleva un mensaje sencillo en el lenguaje comercial universal. Aquí Ectra, primer ministro de la República de Caterine. Nuestro mundo está siendo atacado por el Imperio Borton. Nuestras defensas están fallando. Población civil en peligro inminente. Cualquier ayuda será bien recibida. Somos un pueblo pacífico que enfrenta extinción. Por favor, ayúdennos. El mensaje llegó a 17 sistemas estelares diferentes dentro de la primera hora. La mayoría de los gobiernos que la recibieron archivaron la transmisión o enviaron rechazos educados. El Altariano. La Confederación lidiaba con sus propias disputas fronterizas. La alianza comercial Nexus solo se involucraba en conflictos que afectó el comercio. Los cantores de cristal de Vega 3 enviaron sus pensamientos y oraciones. Pero en un pequeño planeta azul, llamada Tierra, algo diferente sucedió. El almirante Geo Park estaba revisando los ejercicios de la flota cuando el teniente Yuna le irrumpió en su sala de preparación a bordo del buque insignia TDS Harmony. Parecía emocionada y preocupada por al mismo tiempo. Señor, hemos recibido una transmisión de emergencia. Es inusual. ¿Defina inusual, teniente? Es una llamada de socorro de un sistema a unos 30 años luz de aquí. La especie llama.
Ellos mismos son de Catherine. Dicen que están bajo ataque y en peligro de extinción. El almirante Park frunció el ceño. ¿De Catherine? Yo no reconozco esa designación. ¿Son colonos humanos? ¿Desconocido? Señor. El software de traducción tiene algunas dificultades con su idioma, pero el mensaje parece claro. Necesitan ayuda. Inmediatamente. El almirante Park recuperó la transmisión en su pantalla personal. El mensaje estaba lleno de palabras sobre bombardeos orbitales, víctimas civiles y un pueblo pacífico que enfrenta destrucción. Lo que le llamó la atención fue una frase que el programa de traducción había traducido como «Nuestros hermanos en el exterior. Las colonias solicitan asistencia inmediata». Teniente, ¿cuántos barcos tenemos en la zona? Toda la tercera flota está realizando ejercicios en el sector próxima. Son 47 buques, incluidos 6 dreadnoughts y 3 portaaviones. ¿Y cuánto tardaremos en llegar a este sistema ACTRA? Unas 18 horas a máxima velocidad, señor. Almirante. Park se levantó lentamente. El mensaje pintaba una imagen de inocentes bajo ataque de fuerzas agresivas. Si estos Catherine eran, de hecho, colonos humanos que habían perdido contacto con la Tierra, entonces eran su gente. E incluso si no era así, el mensaje describía exactamente el tipo de situación que requería intervención humana. Teniente, envíe una respuesta inmediata a ACTRA Prime. Dígales que viene ayuda. Luego, comuníquenme con el capitán Kim, Invictus y el capitán Nam en el Phantom. Quiero a todos los comandantes de flota listos para una reunión informativa en 1 hora. Señor, ¿no deberíamos? Contacta primero con el Comando Terra. El almirante Park hizo una pausa. El protocolo exigía que obtuviera permiso para una flota importante. Movimientos. Pero el mensaje había hablado de peligro inmediato y bajas civiles. ¿Cuántas personas morirían? Mientras esperaba que los burócratas de la Tierra debatieran las opciones de respuesta, envía la respuesta primero. Dile a estos, Catherine, que la humanidad está llegando. Entonces contacta al Comando Terra e infórmales que estoy invocando el Protocolo 7. La Teniente Yuna. Los ojos se abrieron de par en par. El Protocolo 7 era una movilización de guerra total. No se había usado en más de 50 años. Señor, ¿está seguro? Teniente, en algún lugar, la gente muere mientras fuerzas agresivas atacan a civiles pacíficos. Eso es exactamente lo que el Protocolo 7 fue diseñado para. Envía el mensaje. De vuelta a Entraprime, Dr. Mino. Casi no podía creer lo que leía. De las 17 civilizaciones que habían recibido su llamada de socorro, solo uno había respondido positivamente. Una especie llamada terrahumanos había enviado una breve mensaje. Catra Prime. Le habla el almirante Park de la Iniciativa de Defensa Terran. Hemos recibido su llamada de socorro. La ayuda está en camino. Mantengan la posición y protejan a los civiles. Tiempo estimado de llegada, 18 horas. Comandante Hana. Mino llamó por teléfono. Sistema de comunicación. ¿De quién recibimos respuesta? La voz de Hana se quebró. Sobre la estática. Una especie llamada terrahumanos. Dicen que la ayuda llegará en 18 horas. Hubo una pausa. ¿Qué hacemos? ¿Sabes de ellos? Mino revisó rápidamente sus bases de datos. No mucho. Están catalogados como un carenado espacial reciente. Especies de un planeta pequeño. Presencia militar limitada según nuestros registros, pero respondieron, lo cual es más que nadie. En el puente, Hana sintió una pequeña chispa de esperanza por primera vez en días. Incluso si estos terrahumanos solo pudieran enviar una pequeña fuerza, sería mejor que nada. Tal vez al menos podrían. Ayuda con la evacuación. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que los bortianos acaben con nuestras defensas orbitales? Preguntó. Quizás 8 horas, comandante. 10 con suerte. 8 horas para aguantar hasta que llegue la ayuda. Hana miró al resto de su tripulación. Personas cansadas y asustadas que llevaban días librando una batalla sin esperanza. Merecían saber que alguien, en algún lugar, habían escuchado su llamada de auxilio. A todas las estaciones, aquí la comandante Hana anunció por la nave. Sistema de comunicación. Hemos recibido noticias de que viene ayuda. Una especie llamada terrahumanos está enviando ayuda. Solo necesitamos aguantar un poco más. Nuestra gente cuenta con nosotros. Mientras hablaba, Hana no tenía ni idea de que su
Una simple llamada de socorro acababa de desencadenar la mayor movilización militar de la historia de la humanidad. Los terrahumanos llegaban y traían todo lo que tenían. La sala de conferencias a bordo del TDS Harmony nunca había visto tanta. Muchos oficiales superiores en un solo lugar. El almirante Park miró alrededor de la mesa a sus comandantes de flota. Algunos de los guerreros más duros y experimentados del espacio humano habían sido retirados de los ejercicios de entrenamiento y la rutina. Patrullas con una explicación mínima. Solo se les dijo que se enfrentaban a una situación de emergencia. El capitán Kyon Kim-del, el acorazado pesado TDS Invictus, habló primero. Señor, con respeto, ¿de qué estamos hablando exactamente? La sesión informativa. Los materiales mencionaban un ataque a colonos humanos, pero no tengo registros de asentamientos en esa región. Almirante. Park activó la pantalla holográfica en el centro de la mesa. El mensaje de socorro alienígena apareció junto con la poca información que habían reunido sobre la situación. La traducción es imperfecta. Admitido. Pero lo básico está claro. Una población pacífica está siendo atacada por algo llamado el Imperio Boran. Se enfrentan a un bombardeo orbital y una invasión terrestre. Las bajas civiles aumentan. El capitán Sujin Nam se inclinó adelante en su silla. Ella comandaba la fragata furtiva TDS Phantom y su nave especializada en reconocimiento y ataques quirúrgicos. Señor, los patrones del lenguaje son extraños. ¿Estamos seguros de que son colonos humanos? Lo es. ¿Qué importa?, preguntó el almirante Park en voz baja. La sala quedó en silencio. Todas las personas presentes sabían la respuesta a esa pregunta, aunque no quisieran decirla en voz alta. El comandante Don Jae-un Choi, quien lideró un destacamento de marines a bordo del crucero de asalto TDS Retribution, se aclaró la garganta. Señor, mis muchachos están listos para partir. Pero necesito saber en qué nos estamos metiendo. ¿Qué tan grande es esta fuerza bortana? Desconocida, pero lo suficientemente grande como para abrumar aún defensas de sistemas estelares enteros. ¿Y vamos a entrar solo con la tercera flota? El almirante Park sonrió con tristeza. No exactamente. He invocado el protocolo 7. Las reacciones en la mesa variaron desde un silencio de asombro hasta sonrisas de entusiasmo. Protocolo 7. No se había activado desde la guerra de Centauri hace 50 años. Implicaba la movilización total de todas las fuerzas militares humanas, activos dentro del alcance de la crisis. La teniente Yuna Lee entró en la sala de conferencias con un bloc de datos. Señor, el Comando Terra ha confirmado su autorización del Protocolo 7. Los movimientos de la flota ya están comenzando. La quinta flota se desplaza desde el sector Taeti. La octava flota parte de la base Luna. Fuerzas de defensa colonial. De 12 sistemas, hay barcos contribuyentes. ¿Cuántos buques en total?, preguntó el capitán Kim. El recuento actual es de 137 barcos, señor. Se suman más cada hora. Capitán Nam silbó suavemente. Esa no es una fuerza de relevo. Es una armada. El almirante Park asintió. El mensaje que recibimos. Una imagen de genocidio en curso. Personas pacíficas masacradas por fuerzas agresivas. Ya sean humanos, sean colonos o no, piden ayuda. Y cuando personas inocentes piden ayuda a la humanidad, no enviamos una fuerza simbólica. Enviamos todo lo que tenemos. Varias horas después, en la bahía de ingeniería del TDS Invictus, el ingeniero jefe Tejo Yu estaba supervisando los preparativos para lo que todos llamaban la respuesta ACTRA. Sus equipos habían estado trabajando sin descanso para preparar las armas y los sistemas defensivos del barco para un combate importante. Jefe, las baterías principales están cargadas y listas, informó la suboficial JYN a Park. Hemos cargado el nuevo penetrador de tungsteno. Rondas para los cañones de riel. Bien. ¿Y los generadores de escudo? Funcionando a máxima eficiencia. Las modificaciones del reactor del mes pasado están dando sus frutos. Disponemos de un 20% más de energía. Jo asintió con satisfacción. El Invictus era uno de los dreadnoughts más nuevos de la humanidad, diseñado específicamente para importantes enfrentamientos con la flota. Sus cañones principales podían perforar asteroides y su blindaje podía resistir cualquier cosa corta de un impacto directo de un torpedo nuclear. Pero no solo las grandes naves se estaban preparando.
En todo el espacio humano, embarcaciones más pequeñas también se unieron a la fuerza de respuesta. El capitán Jung Hee-jung comandaba el crucero ligero TDS Swift. Justicia, parte de la Fuerza de Defensa Colonial de New Seoul. Su nave no era tan poderosos como los dreadnoughts militares, pero su tripulación estaba igual de decidida. Señora, hemos recibido nuestras órdenes de movimiento. El oficial ejecutivo informó. Nos reuniremos con la fuerza principal en el sistema ACTRA en 16 horas. El capitán Yun estudió la pantalla táctica. ¿Alguna novedad sobre a qué nos enfrentamos? La inteligencia sugiere una importante fuerza imperial. Múltiples naves capitales, extensas fuerzas terrestres y civiles están atrapados en el medio. Sí, señora. El capitán Yun. Su expresión se endureció. Había crecido en New Seoul, una de las colonias más pacíficas de la humanidad. La idea de los alienígenas agresivos que atacaban a civiles indefensos despertaron algo profundo y primitivo en su mente. Fijó rumbo a máxima velocidad y envía un mensaje a la sala de máquinas. Quiero cada bit de poder que me pueden dar. Mientras tanto, en el planeta Kra Prime, la situación era deteriorándose rápidamente. La comandante Hana observó desde su centro de mando como la última de sus plataformas de defensa orbital. Se quedó en silencio. La flota Boran ahora tenía control total del espacio alrededor de su mundo. Comandante, estamos detectando a Boran. La nave de desembarco entra en la atmósfera, informó el operador de su sensor. Se estima que habrá 40.000 soldados en la primera oleada. Hana se sintió enferma. 40.000 soldados enemigos contra las mínimas defensas terrestres de su planeta. Los caterines siempre habían sido exploradores y científicos, no guerreros. Su ejército estaba diseñado para mantener la paz. Y la respuesta a desastres, no repeler una invasión a gran escala. ¿Qué pasa con la sitios de evacuación? Preguntó. Aún estamos civiles, pero los Vortans están atacando las carreteras de transporte. Perdí contacto con los sitios 4 a 7. La voz del doctor Mino crepitó en el sistema de comunicación. Comandante, estoy. Aún se reciben actualizaciones de la flota terrahumana. Informan que están en ruta con fuerzas considerables. ¿Cómo? ¿Sustancial? Las cifras cambian constantemente, pero su última transmisión mencionó más de 100 barcos. Hana hizo una pausa. 100 barcos. Parecía una fuerza enorme, pero no tenía contexto para las capacidades militares humanas. Por lo que sabía, los humanos. Los barcos podrían ser pequeñas patrullas con armamento mínimo. ¿Se sabe cuándo llegarán? Aproximadamente en 14 horas. Suponiendo que sus estimaciones de velocidad sean precisas. 14 horas. Hana miró la pantalla táctica que mostraba las fuerzas Borton. Se extiende por su mundo natal como una enfermedad. ¿Podría su gente resistir 14 horas más? Todas las unidades de defensa. Está al mando, anunció. Tenemos confirmación de que las fuerzas aliadas están en camino. Fuerzas aliadas considerables. Necesitamos mantener nuestras posiciones y proteger los lugares de evacuación de civiles hasta que lleguen. Sé que no somos guerreros, pero hoy luchamos por nuestras familias, nuestros hijos y nuestro futuro. Que cada disparo cuente. En las profundidades del espacio, la flota de respuesta humana crecía cada hora. Naves que habían estado dispersas por docenas de sistemas estelares convergían en un único punto, el sistema ACTRA. Fue la mayor movilización de fuerza militar humana. Desde que la especie había llegado a las estrellas, el almirante Park se encontraba en su sala de preparación, revisando los últimos informes de la flota. Las cifras eran asombrosas incluso para él. Dreadnoughts, cruceros, destructores, portaaviones, buques de apoyo. La humanidad era enviando todo lo que tenía. El teniente Yuna entró con otra actualización. Señor, la Fuerza de Defensa Marciana contribuye con 6 naves. La flota de la estación Júpiter envía 12. Y acabo de recibir la noticia de que la División Marina de Europa se prepara para un despliegue terrestre. ¿Despliegue terrestre? No. Ni siquiera sabemos si necesitaremos fuerzas terrestres. Señor, el mando consideró que era mejor tenerlas y no necesitarlas que lo contrario. El almirante Park asintió. Eso era, en resumen, el pensamiento militar humano. Una preparación abrumadora para cualquier posibilidad. Teniente, envíe un mensaje a la flota.
Todos los barcos deben prepararse para el combate inmediato al llegar. Reglas. Los métodos de enfrentamiento son simples. Cualquier fuerza que ataque Actra o amenace a civiles debe considerarse hostil y estar involucrada. Sin previo aviso. Señor, no deberíamos intentar comunicarnos primero. Almirante. Park pensó en el mensaje de socorro que habían recibido. Bombardeo orbital, bajas civiles, una especie pacífica. Enfrentando la extinción. Los bortianos abrieron comunicación cuando comenzaron a bombardear ciudades. Responderán de la misma manera. A medida que la flota humana corrió a través del hiperespacio hacia Actra, ni los Knans ni los Vortans tenían idea de lo que estaba sucediendo. Viniendo. Los extraterrestres que habían enviado una súplica desesperada de ayuda estaban a punto de descubrir que la humanidad tomó la protección de la inocencia se toma muy en serio. Y cuando los humanos decidieron proteger a alguien, no enviaron un rescate. Misión. Enviaron una armada. El general Tne se encontraba en el puente de su nave insignia, el dominio Dreadnought Borton, observando con satisfacción cómo sus fuerzas completaban la conquista del sistema Actra. Los alienígenas habían presentado un lamentable resistencia, apenas suficiente para llamarse combate. En 3 días, su flota había barrido sus defensas orbitales y se estableció una superioridad espacial completa. General, las fuerzas terrestres informan que la resistencia civil es mínima. Su ayuda. Reportado. El Caterín parecía estar concentrado en la evacuación en lugar de en la lucha. Comportamiento típico de un débil. Especies, respondió Tyne con desdén. ¿Cuánto tiempo hasta que tengamos el control total del planeta? Se estima que unas 6 horas. Señor. Los centros de población restantes están mal defendidos. Tyne asintió. Otro. Una conquista fácil para el Imperio Vortano. Los catinos serían buenos esclavos una vez domados, y su mundo albergaba valiosos recursos. Era exactamente el tipo de victoria que impulsaría su carrera en el Imperio. Jerarquía. Señor, el operador del sensor gritó de repente. Estoy detectando anomalías espaciales en el borde del sistema. Contactos múltiples. Barcos de refugiados intentando escapar. Me preguntó. Sin mucho interés. ¿Nativo? Señor. Son contactos grandes. Muy grandes. Tyne se dirigió a la estación de sensores. Su interés finalmente despertó. La pantalla mostraba docenas de objetos enormes, saliendo del hiperespacio en el borde del sistema. A medida que más sensores se enfocaban en los contactos, los detalles se volvían más claro. Señor, esos son buques de guerra. Grandes. Cuento 40. No, 60 contactos. Los números siguen aumentando. ¿Qué especie? Preguntó Tyne. Desconocido, señor. No están en nuestras bases de datos. Por primera vez. Desde que comenzó la invasión, el general TH sintió una punzada de preocupación. El Imperio Boran contaba con información detallada sobre todos las principales potencias militares en esta región del espacio. Si estas naves pertenecen a una especie desconocida, representaban una situación de primer contacto o una sorpresa muy desagradable. En Traprime, el Dr. Mino trabajaba frenéticamente. Su equipo de sensores cuando las lecturas comenzaron a aparecer en sus pantallas. Después de días de no ver nada más que a Boran naves, la repentina aparición de nuevos contactos le aceleró el corazón. Hannah, llamó por él. Enlace de comunicación. Tienes que ver esto. La comandante Hannah corrió a la estación de sensores, esperando más malas noticias sobre las fuerzas terrestres de Borton. En cambio, vio algo que la dejó sin aliento. ¿Son naves? Ella susurró. 67 contactos y seguimos subiendo, confirmó Mino. ¿Son enormes? Hannah. Algunos son más grandes que cualquier cosa en nuestras bases de datos. ¿Son los terrahumanos? Creo que sí. Los contactos iniciales coinciden con la hora estimada de llegada que nos dieron. Hannah se quedó mirando la pantalla en un silencio atónito. Cuando los humanos habían dicho que enviaban ayuda, ella había imaginado una pequeña flota de quizá 5 o 10 naves. Nunca había. Soñé que cualquier especie enviaría casi 70 naves de guerra para ayudar a completos desconocidos. Comandante, estamos recibiendo transmisión. El oficial de comunicaciones informó. Está en todas las frecuencias. Pongan. Lo logramos. Una voz humana llenó el centro de comando.
hablando en un lenguaje comercial universal, claro pero con acento. Les habla el almirante Geo Park de la Iniciativa de Defensa Terran. Fuerzas de Fortond. Has atacado a nuestros aliados y cometido actos de genocidio. Tienes 30 segundos para empezar a retirarte del sistema o te eliminaremos. La transmisión se cortó, dejando al centro de comando de Caterine atónito. Silencio. Hannah nunca había escuchado una autoridad tan tranquila y segura en su vida. El almirante humano hablaba como si tuviera más de 60 años. Los buques de guerra eran una tarde de martes normal para su gente. A bordo del Dominion, el general Fine estaba teniendo una reacción muy diferente a la transmisión humana. Su sorpresa inicial fue rápidamente camino a la arrogancia imperial. Aliados, se burló. Estos Caterine pidió asistencia aleatoria, y ahora estos desconocidos afirman ser aliados. Señor, ¿deberíamos responder? Sus comunicaciones. Preguntó el oficial. Por supuesto, respondemos. ¿Quiénes se creen que son estos primitivos? Activaron la comunicación de la flota. Sistema. Especie desconocida. Estás interfiriendo con una conquista legítima autorizada por el Imperio Borton. Esto. El sistema y todos sus recursos ahora nos pertenecen por derecho de fuerza superior. Retírense inmediatamente o se enfrentarán a las consecuencias. La respuesta llegó casi al instante. Transmitida en todas las frecuencias del sistema. 30 segundos. Caducado. Todas las naves humanas. Estás libre de armas. Muéstrales por qué no atacas a inocentes mientras los humanos desenvainan. Respiración. Lo que sucedió después sería estudiado en las milicias de toda la galaxia durante siglos. El ser humano. La flota se había posicionado en una formación de batalla perfecta mientras los Bortons estaban distraído por las negociaciones. El buque insignia de Admiral Park, el TDS Harmony, ocupaba el centro mientras los enormes Dreadnoughts, desplegados en línea de combate, los porteadores humanos ya habían lanzado sus escuadrones de cazas, creando nubes de pequeños objetivos que se movían rápidamente y que pululaban alrededor de los barcos más grandes. El capitán Kung-Si Kim, al mando del TDS Invictus, había pasado el tiempo de tránsito estudiando todo lo que la inteligencia podía decirle sobre los diseños de naves Borton. Sus naves fueron construidas para intimidar y tener una potencia de fuego abrumadora contra naves más débiles, oponentes, pero carecían de los sofisticados sistemas defensivos que llevaban las naves humanas. Todas las baterías. Apuntó al crucero líder Borton, ordenó penetradores de tungsteno de alcance completo. Los cañones principales del Invictus dispararon simultáneamente 8 enormes balas de cañón de riel, cada una con un peso de varias toneladas y, viajando a una fracción significativa de la velocidad de la luz, impactó al crucero Boran en una secuencia perfecta. La nave enemiga. Los escudos se encendieron brevemente y luego colapsaron. Las balas de tungsteno atravesaron el casco como si fuera de papel. El crucero Borton explotó con un destello de luz brillante. A través de la flota humana, se produjeron escenas similares mientras un barco tras otro abría fuego. Los humanos habían pasado décadas perfeccionando sus armas y tácticas para importantes enfrentamientos con la flota. Los bortianos, acostumbrados a intimidar a los más débiles oponentes, se encontraron frente a un enemigo que no solo era su igual, sino su superior en todos los aspectos. Guerra. El capitán Van Hian comandó el TDS Umbreacable, el barco más grande del flota humana. Su acorazado portaba armas diseñadas para destruir planetas, y no dudó en usarlas. Cuando el acorazado Borton intentó huir hacia el planeta, la nave de Anne disparó su cañón principal de montaje espinal, la energía. El rayo, alimentado por toda la potencia del reactor de la nave, impactó al acorazado que huía entre los barcos. La nave Boron simplemente se desintegró, partido en dos por la fuerza del impacto. Apunta a la siguiente nave más grande, ordenó Anne. Con calma. Estas personas necesitan entender que atacar a civiles inocentes tiene consecuencias. En el caos de la batalla, la fragata furtiva TDS Phantom del capitán Sujin Nam estaba cazando naves de mando Borton. Su nave había sido diseñada para exactamente este tipo de trabajo, escabullirse a través de las formaciones enemigas y eliminar objetivos con un valor V alto. Señora, tengo un tiro claro a lo que parece ser su buque insignia, informó su oficial de armas. ¿Hay alguna? ¿Barcos humanos en la línea de fuego? Negativo. Disparo limpio.
Fuego. Los torpedos del Phantom fueron diseñados para sigilo y daño máximo. Se acercaron a la nave insignia Boran sin ser detectados. Sus ojivas estaban armadas con cargas antiaéreas. Cuando impactaron, la nave de General TH desapareció en una ráfaga de energía de aniquilación que eclipsó brevemente la estrella del sistema. En Traprime, los defensores de Caterine observaban la batalla con una mezcla de asombro y terror. Los humanos lucharon con una precisión y ferocidad que desafiaron creencia. Cada movimiento estaba coordinado, cada disparo perfectamente colocado. Se movieron, atravesando la flota Borton como depredadores ápice, desmantelando naves con eficiencia quirúrgica. Doctor Mino. El comandante Hanna dijo en voz baja, ¿en qué nos hemos metido? Mino estaba estudiando las lecturas de los sensores. Con creciente asombro. No creo que hayamos pedido ayuda, Hanna. Creo que accidentalmente despertamos a uno de los potencias militares supremas. La batalla duró exactamente 47 minutos. Al finalizar, toda la flota de invasión Borton había sido destruida o inutilizada. Ni una sola nave humana se había perdido, y solo 3 había reportado daños menores. La voz del almirante Park volvió a llenar las frecuencias de comunicación del sistema. Prime, aquí Admiral Park. La amenaza inmediata a su sistema ha sido neutralizada. Estamos detectando a Bortan. Fuerzas terrestres en su planeta. ¿Necesitan ayuda con las operaciones terrestres? La comandante Hanna miró a su alrededor. Su centro de mando miraba a su tripulación exhausta y asombrada. Habían enviado una llamada de socorro aleatoria, esperando que alguien, cualquiera, podrían enviar algunas naves para ayudar con la evacuación. En cambio, convocaron a la humanidad, y la humanidad, al parecer, tomó. La protección de personas inocentes es un asunto muy serio. Almirante Park respondió con voz ligeramente temblorosa. Nosotros. Estaría muy agradecido por cualquier ayuda que puedan brindarme. Entendido. Las operaciones de desembarco de los marines comenzarán de inmediato. Aguanten. La caballería ha llegado. La primera oleada de los marines humanos atacaron Traprime como una tormenta. El sargento mayor Hin-Woo Park dirigió a su pelotón desde las naves de asalto. En cápsulas de desembarco blindadas, con sus escudos térmicos brillando al rojo vivo mientras atravesaban la atmósfera. Había luchado en la frontera, conflictos y operaciones de mantenimiento de la paz, pero nunca en una misión de liberación como esta. Escuchen, gritó por encima del sistema de comunicación mientras la cápsula gritaba. Palabra del planeta. Inteligencia dice que los bortianos tienen 40.000 tropas en el terreno, principalmente concentrado alrededor de las principales ciudades. Nuestro trabajo es llegar entre ellos y la población civil. Las reglas de combate son simples. Si disparan contra civiles o contra nosotros, pónganlos. Las cápsulas de desembarco impactaron contra el suelo a las afueras de la capital de Traprime con un tremendo impacto creó pequeños cráteres en el suelo alienígena. El sargento Park abrió la puerta de su cápsula de una patada y inmediatamente comenzaron a recibir fuego desde las posiciones de Boran en los edificios cercanos. Contacto al frente, gritó, lanzándose para cubrirse tras su cápsula. Bortons en el complejo administrativo. Sus marines se desplegaron con eficiencia práctica, estableciendo posiciones defensivas y respondiendo al fuego. Los Boron esperaban luchar con armas ligeras. Civiles de Caterine, no soldados humanos fuertemente equipados. El primer intercambio de disparos dejó claro que estaban severamente superados. El soldado Kyo-Wong-min Lee manejaba el arma pesada del escuadrón, un cañón de riel portátil que podría atravesar el blindaje de los vehículos. Sargento, tengo varios contactos en los pisos superiores de ese edificio. Lo sacó. El arma de Lee zumbó al cargar y luego disparó con un chasquido agudo. La bala de tungsteno atravesó el muro exterior del edificio parecía de cartón, y la posición de tiro de Boron quedó en silencio. Buen disparo. Sigue así. Escenas similares se desarrollaban en todo el planeta a medida que los marines humanos desembarcaban en cada Borton importante. Concentración.
Los extraterrestres esperaban una ocupación fácil de un mundo indefenso. En cambio, se encontraron luchando en una batalla tridimensional contra un enemigo que parecía aparecer en todas partes a la vez. El teniente So-young, Kim estaba guiando a su pelotón a través del distrito residencial donde miles de los civiles de Catherine estaban atrapados en sus casas. Los Bortan habían estado yendo de puerta en puerta, reuniendo a las familias para procesamiento. Ahora se encontraban bajo el ataque de humanos que luchaban con una furia que los aterrorizaba. Señora, hay civiles en ese edificio, informó el cabo Jaon, señalando un complejo de apartamentos rodeado por Borton. Tropas. ¿Cuántos hostiles? Parecen unos 20. Tienen el edificio rodeado. El teniente Kim estudió él. La situación táctica se resolvió rápidamente. Los Bortons usaban a los civiles como escudos humanos, realizando un asalto directo. Peligroso. Pero se había entrenado precisamente para este tipo de situación. Cabo, lleve a su escuadrón a la parte de atrás. Espere. Para mi señal, luego los atacaré por detrás. Tomaré el resto y pasaré por delante. Señora, eso es mucho. De tropas enemigas para un asalto frontal. Kim sonrió con tristeza. Cabo, estos Bortans han estado luchando contra civiles durante 3 días. Están a punto de aprender qué sucede cuando te enfrentas a soldados de verdad. El ataque fue rápido y decisivo. Kim. El escuadrón atacó las posiciones de Borton desde el frente, mientras que el equipo del cabo Yun atacó desde atrás. Atrapados entre dos fuerzas de marines altamente entrenados, las tropas de Borton duraron menos de 5 minutos. El edificio estaba asegurado, gritó Kim. Médico. Equipos, necesitamos apoyo para la evacuación de civiles. En el espacio sobre el planeta, la flota humana coordinaba las operaciones terrestres. Asalto con precisión mecánica. El almirante Park había establecido su centro de mando a bordo del TDS Harmony, donde podría monitorear tanto la situación orbital como las operaciones en la superficie. Señor, estamos detectando refuerzos Borton. Están entrando al sistema, informó el teniente Yuna. Parece una flota importante, al menos 50 barcos. El almirante Park estudió la exhibición táctica. La nueva fuerza Boran era más grande que la flota de invasión original, claramente enviada para lidiar. Con lo que el imperio asumió era una pequeña fuerza de relevo. No tenían idea de a dónde se enfrentaban. Composición de la flota enemiga, varios acorazados, cruceros pesados y lo que parecen ser transportes de tropas. Definitivamente están planeando para retomar el sistema. Tiempo de interceptación, 40 minutos a la velocidad de aproximación actual. El almirante Park asintió. Señalen a todas las naves. Prepárense para la segunda ronda. Y envíen un mensaje a la flota Borton. Díganles. Tienen una oportunidad de rendirse y retirarse. El capitán Jung Hee-yoon estaba a bordo del portaaviones TDS Valkyrie cuando el nuevo apareció la flota Borton. Su nave transportaba más de 200 cazas y bombarderos pilotados por algunos de los mejores pilotos de combate de la humanidad. Había estado esperando la oportunidad de demostrar lo que su ala aérea podía hacer. Todos, escuadrones, despeguen inmediatamente, ordenó. La prioridad son las naves capitales y los transportes de tropas enemigos. No les permitieron desembarcar refuerzos en el planeta. Los escuadrones de cazas salieron de las bahías de lanzamiento de la Valkyrie como furiosos insectos. Cada piloto se había entrenado durante años en combate de barco a barco, y volaban sus pequeños y rápidos cazas con precisión letal. El líder de escuadrón Taman Yu lideró la primera oleada de ataques contra la flota Boran que se aproximaba. Su caza era pequeño comparado con los acorazados enemigos, pero llevaba armas que podían destruir naves mucho más grandes. Líder dragón a todos los dragones, gritó por la frecuencia del escuadrón. Apunten al acorazado líder. Concéntrense. Dispara a sus secciones de motor. Dejémoslos varados en el espacio. Su escuadrón se lanzó hacia la enorme nave Borton, esquivando el fuego defensivo al acercarse al rango de ataque. Los sistemas de defensa puntuales del barco enemigo fueron diseñados para detener misiles y torpedos, no cazas veloces pilotados por humanos que parecen no tener ningún respeto por su propia seguridad. Dragón 3, me han dado, gritó uno de sus pilotos. Dragón 3, aquí líder dragón. ¿Podrás regresar al portaaviones? Negativo, señor. Motores averiados.
El soporte vital falla. Observaste cómo el caza del compañero comenzó a girar en espiral hacia el acorazado Boran. Por un momento, pensó que el piloto iba a intentar expulsar. En cambio, la voz de Dragon 3 se escuchó por la radio una última vez. Dragon. Líder, dile a mi familia que cumplí con mi deber. Dragon 3 se vuelve kamikaze. El luchador se estrelló contra la sección del puente del acorazado Boran a toda velocidad, y el combustible y la munición restantes detonaron. En una brillante explosión, la nave enemiga comenzó a escorar inmediatamente al fallar sus sistemas de mando. Dragon 3 confirmó. Abajo, informaste, con la voz tensa por la emoción. Todos los dragones, hagan que cuente. Nuestra gente se muere por proteger esos civiles de ahí abajo. Los escuadrones de cazas humanos arrasaron la flota Borton con devastadores eficiencia. Lo que los extraterrestres habían asumido que sería una reconquista fácil se convirtió en otra masacre cuando los pilotos humanos se lanzaron contra las naves enemigas con un coraje suicida. De vuelta en la superficie del planeta, la batalla terrestre estaba llegando a su fin. Conclusión. Las fuerzas Bortan se habían dispersado y desmoralizado por la repentina aparición de marines humanos que lucharon con una habilidad y determinación que nunca antes habían encontrado. El Dr. Mino había establecido comunicación con el humano comandantes de tierra y ayudaba a coordinar la liberación de los centros civiles de Caterine. Se encontró trabajando directamente con el capitán Donune Choi, quien dirigió el asalto marino al puerto espacial principal del planeta. Dr. Mino, necesitamos saber cuántas de sus personas aún se encuentran en los centros de procesamiento, dijo el capitán Choui por la radio. Radio. ¿Centros de procesamiento? Las instalaciones donde los Borton retenían a los civiles capturados. Nuestros exploradores. Informar sobre al menos 3 sitios importantes. Mino se sintió mal. Temía que los bortianos estuvieran tomando prisioneros, pero la realidad fue incluso peor de lo que había imaginado. Podría haber miles de personas en esas instalaciones. Entonces los sacaremos. A todos. El asalto a los centros de procesamiento fue el combate más intenso de la historia. Campaña terrestre. Los Bortans habían fortificado las instalaciones y estaban preparados para ejecutar a sus prisioneros, en lugar de entregarlos. Pero no contaban con enfrentarse a soldados humanos que trataban a las bajas civiles como un insulto personal. El pelotón del sargento Parks atacó el centro de procesamiento más grande con una fuerza abrumadora. Usando una fuerza de penetración, cargas y vehículos de asalto destrozaron las defensas de Borton en minutos. Localizaron a los civiles y Park llamó, mientras su equipo recorría las instalaciones. Se necesitan equipos médicos de inmediato. Tenemos heridos. Caterine está aquí. El lugar que recibieron a los marines fue desgarrador. Cientos de familias de Caterine se apiñaron. En zonas de espera estrechas, muchos heridos, todos aterrorizados. Pero cuando vieron los soldados humanos cambiaron su expresión. ¿Viniste?, susurró una anciana. Caterine, al sargento Park. ¿De verdad vino? Señora, estamos. Estoy aquí para sacarte. ¿Puedes caminar? Estoy bien. Sí, creo que sí. Bien. Quédate cerca de mí. Marines, y lo sacaremos de aquí en un instante. Mientras continuaba la liberación de Ectraprime, corría la voz de los humanos. La respuesta comenzó a extenderse por toda la galaxia. El Imperio Boran había enviado 2 flotas enteras para conquistar un solo sistema. Ambas flotas habían sido completamente destruidas por una fuerza humana que aparentemente había surgido de la nada. Pero, más que la victoria militar, fue el comportamiento humano lo que conmocionó a otras civilizaciones. Estos no eran conquistadores ni buscadores de gloria. Eran rescatadores que habían viajado a través del espacio para ayudar a completar extraños. Y lucharon con la furia de quienes protegen a sus propias familias. El almirante Park se encontraba en su sala de preparación revisando los informes de batalla. El segundo. La flota Borton había sido eliminada incluso más rápido que la primera. Las bajas humanas fueron notablemente bajas. Testimonio de un entrenamiento y equipos superiores. Las bajas de Caterine habrían sido millones y los humanos no habían llegado cuando lo hicieron. Señor, el teniente Yuna entró con un informe final. Todas las fuerzas Borton han sido eliminados o capturados. El planeta está seguro. Víctimas civiles. Cálculo final. Sigue llegando.
pero mucho menos de lo que se temía. Los Caterine lo llaman un milagro. El almirante Park asintió lentamente. Teniente, envío un mensaje al Comando Terra. El sistema CTRA está seguro. Solicito asistencia humanitaria inmediata para la población civil. Señor, los CTANs preguntan si pueden hablar con usted directamente. El liderazgo quiere agradecernos. El almirante Park lo consideró. ¿Cómo se agradece a alguien por prevenir el genocidio? Díganlo. Con gusto me reuniré con sus representantes. Y teniente, sí, señor. Asegúrese de que entiendan que esto es lo que hace la humanidad. Cuando personas inocentes piden ayuda, respondemos. La reunión tuvo lugar en lo que una vez fue el Cámara del Consejo Planetario Caterine. El edificio sufrió daños durante la ocupación Boran, pero la ingeniería humana. Los equipos habían trabajado toda la noche para que volviera a funcionar. El comandante Hanna se encontraba nervioso al frente de la larga mesa, flanqueada por el Dr. Mino y los demás miembros supervivientes de su gobierno. Frente a ellos se sentaba el almirante Park, luciendo mucho menos intimidante de lo que esperaba. Era más joven que su voz había sugerido, con ojos amables que parecían soportar fácilmente el peso del mando. Varios de sus oficiales superiores lo flanqueaban, incluidos los marines que habían liderado el asalto terrestre. El comandante Hanna. El almirante Park comenzó. Primero, permítame decirles cuánto lamentamos que su gente haya tenido que soportar semejante prueba. Ninguna civilización debería tener que afrontar lo que usted enfrentó, almirante. Yo, Hanna, luchaba por encontrar las palabras. No sé cómo agradecerte. Cuando enviamos esa señal de socorro, esperábamos que alguien enviara algunos barcos a ayuda con la evacuación. Nunca imaginamos que alguien aparecería con una flota entera. El almirante Park sonrió. Un poco. Comandante, parece que hubo cierta confusión en nuestras comunicaciones iniciales. Nuestros sistemas de traducción interpretó su mensaje como proveniente de colonos humanos en apuros. El Dr. Mino se inclinó hacia adelante. ¿Pensó que éramos humanos inicialmente? Sí. Pero incluso cuando nos dimos cuenta de que eran una especie completamente diferente, no cambió nada. Ustedes. Pidió ayuda. Eso fue suficiente. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones se asimilaban. Los humanos habían movilizado a la flota más grande en décadas para ayudar a completos desconocidos, incluso después de descubrir que no eran de la misma especie. ¿Pero por qué?, preguntó la comandante Hanna en voz baja. ¿Por qué arriesgar tanto por gente que no conocía? El almirante Park consideró. Pregunta con cuidado. Era una que se había estado haciendo desde que terminó la batalla. En la cultura humana, dijo. Finalmente, tenemos un dicho. Lo único necesario para que el mal triunfe es que la gente buena no haga nada. La gente pedía ayuda. Se enfrentaban a un genocidio. Eso era todo lo que necesitábamos saber. El capitán Kyung Kim, quien dirigió la batalla espacial a bordo del TDS Invictus, intervino. Comandante, ¿puedo preguntarle qué? ¿Sabía la gente sobre la humanidad antes de este incidente? El Dr. Mino consultó su blog de datos. Muy poco, me temo. Los registros te enumeran como una especie recién llegada al espacio, proveniente de un pequeño planeta. No teníamos ni idea de que poseías tal poder militar. Capacidades. Los oficiales humanos intercambiaron miradas. El teniente Yuni, quien había estado callado hasta ahora, preguntó, ¿qué dicen sus registros ahora? Ahora. El doctor Mino parecía un poco abrumado. Ahora sabemos que la humanidad posee una de las fuerzas militares más poderosas del mundo. Esta región de la galaxia, su coordinación, su tecnología, sus tácticas, nunca hemos visto nada igual. Eso es. El almirante Park asintió. Nos hemos estado preparando para grandes conflictos desde que llegamos a las estrellas. Cuando los humanos luchan, nosotros. Luchar para ganar decisivamente. Pero, comandante, eso no es lo importante. Lo importante es reconstruir tu mundo. Como si sus palabras lo hubieran convocado, la puerta de la cámara se abrió y un grupo de humanos con uniformes de ingenieros entró. Al frente estaba el comandante Taiyo Yu, ingeniero jefe del TDS Invictus. Almirante, lo siento. Interrumpo. Pero quería informar a los líderes de Caterine sobre nuestros esfuerzos de reconstrucción. Por favor, continúe. Comandante,
Usted activó un proyector holográfico que mostró un mapa tridimensional de Ectraprime. Hemos evaluado los daños en sus principales ciudades e infraestructura. La buena noticia es que la mayoría de los sistemas críticos se reparará en unas pocas semanas. Estamos trayendo equipos de ingenieros de 12 colonias humanas para ayudar. ¿Reconstruir nuestras ciudades?, preguntó Anna con asombro. Señora, es lo menos que podemos hacer. Su gente sufrió porque fuerzas agresivas atacaron a inocentes. La humanidad se lo toma como algo personal. Dr. So, el joven Lim, el jefe médico de la flota humana, entró en la cámara llevando una tableta médica. Almirante, quería informar sobre las bajas civiles. La expresión del almirante Park se tornó seria. ¿Qué tan grave es? ¿Es así? Mejor de lo que temíamos. Gracias a los esfuerzos de evacuación de Caterine y a nuestra rápida respuesta, la población civil. Las bajas fueron menos de 10.000. Podrían haber sido millones. La comandante Hannah sintió lágrimas formándose en sus ojos. 10.000 de sus. La gente se había ido para siempre, pero la intervención humana había salvado a millones más. Dr. Lim dijo en voz baja. ¿Qué dices? ¿Qué necesita la gente de nosotros? ¿Cómo podemos pagar esta deuda? Señora, interrumpió el almirante Park. No hay deuda. No. Nos deben algo. Pero seguramente debe haber algo. Recursos, tecnología, concesiones territoriales. El ser humano. Los oficiales parecían genuinamente desconcertados. El capitán Don Jae-un Choi, quien dirigió el asalto marítimo, negó con la cabeza. Comandante, no vinimos aquí por dinero. Vinimos porque la gente necesitaba ayuda. El doctor Mino había estado estudiando humanos durante toda la reunión, intentando comprender sus motivaciones. Almirante, perdóneme, pero esto no tiene ningún efecto estratégico. Sentido. Has comprometido enormes recursos militares para ayudar a una especie que no puede ofrecerte nada a cambio. ¿Cómo justifica esto ante su gobierno? El almirante Park sonrió. Doctor Mino, está pensando como un político. Mi gobierno no nos envió aquí por una ventaja estratégica. Nos envió porque era lo correcto. Lo correcto, repitió Hannah lentamente. ¿De verdad así es como tu gente toma decisiones cuando se trata de protegiendo a inocentes? Sí. La reunión continuó durante varias horas más mientras los humanos describieron sus planes para ayudar con la recuperación de Catra. Los equipos médicos permanecerían para tratarla. Heridos. El cuerpo de ingenieros ayudaría a reconstruir la infraestructura dañada. Una pequeña flota estaría estacionada en el sistema para brindar seguridad mientras reconstruía sus defensas. Pero fue la parte final de la discusión la que cambiaría. Política galáctica para siempre. Comandante Hannah, dijo el almirante Park al concluir la reunión. La defensa Terran. La iniciativa quiere ofrecer a Actra una alianza formal. Entendemos si necesita tiempo para considerarlo. Sí, dijo Hannah. Inmediatamente. Lo siento. Sí, aceptamos. Inmediatamente y con gratitud. Admiral Park miró a sus oficiales alrededor de la mesa, luego volvió a mirar al liderazgo de Caterine. Comandante, tal vez quiera discutir esto con tu gente primero. La alianza con la humanidad significa que esperaremos que defienda ciertos principios. Protección de civiles, asistencia a especies en peligro, oposición a la expansión agresiva. Almirante, el doctor Mino interrumpió. Esos son principios que siempre hemos mantenido. Nosotros simplemente nunca tuvimos la fuerza para aplicarlas. Y ahora sí. Ahora tenemos aliados que nos ayudarán a aplicarlas. La ceremonia formal de alianza tuvo lugar 3 días después, transmitida tanto por el espacio humano como por el de Caterine. Fue una simple asunto, sin grandes discursos ni protocolos elaborados. El almirante Park y el comandante Hannah firmaron un documento que comprometía sus pueblos a la defensa mutua y a principios compartidos. Pero el verdadero impacto se sintió en toda la galaxia cuando las civilizaciones observaban los acontecimientos. Los humanos habían aparecido de la nada, habían destruido 2 flotas bortanas y habían liberado un mundo entero, y luego ofreció una alianza en lugar de exigir tributo. La noticia se extendió rápidamente a través de la diplomacia. Canales. La Confederación Altariana actualizó silenciosamente sus archivos sobre la humanidad, destacando su aparente compromiso con la protección de los civiles.
Los cantantes de Cristal de Vega 3 enviaron un mensaje formal de felicitación a ambas especies. Incluso la alianza comercial Nexus se centraba exclusivamente en el comercio. Comenzaron a discutir posibles acuerdos comerciales con esta nueva potencia. Pero fue la reacción de países más pequeños y pacíficos. Civilizaciones que realmente importaban. Especies que habían vivido con miedo a vecinos agresivos de repente se dieron cuenta que había alguien en la galaxia dispuesto a ayudarlos. La primera solicitud de alianza vino de los Dian República, una pequeña confederación de mundos mineros que había estado amenazada por piratas durante años. Entonces surgió el colectivo pacífico de Arcturus, un grupo de artistas filósofos que nunca habían desarrollado capacidades militares. Tecnología. En cuestión de semanas, 17 civilizaciones diferentes habían presentado formalmente solicitudes para unirse a lo que se estaba conociendo como la Alianza Terran. El almirante Park se encontró en la inusual posición de siendo diplomático y comandante militar. Se reunió con la delegación después. Delegación, cada una representando especies que nunca imaginaron que podrían enfrentarse a los matones galácticos. El almirante dijo: Embajadora Vera de la República de Dian, mi pueblo ha sido aterrorizado por asaltantes durante generaciones. Nuestros barcos están destruidas. Nuestras colonias saqueadas. Enviamos llamadas de socorro como la del Caterine, pero nadie acudió. Embajador, si te unes a la alianza, la humanidad tratará los ataques a tu gente como ataques a la nuestra. ¿Estás preparado para eso? ¿Responsabilidad? ¿Te refieres a si estamos preparados para ayudar a defender a otros como tú defendiste a Actra? Exactamente. La embajadora Vera sonrió. Almirante, mi gente puede que no sea guerrera, pero entendemos la gratitud. Si la humanidad está dispuesta a proteger a los inocentes, entonces, estamos dispuestos a hacer nuestra parte para apoyar esa misión. Se mantuvieron conversaciones similares con docenas de especies a lo largo del tiempo. Semanas después, la galaxia observaba cómo emergía algo sin precedentes. Una alianza militar basada no en la mutua ganancia o expansión territorial, pero sobre principios compartidos de protección de los inocentes. El Dr. Mino, que se había convertido el enlace principal de Actra con las fuerzas humanas, se encontró sirviendo como asesor no oficial de la especie. Considerando la membresía de la alianza, la experiencia de su gente con la humanidad los convirtió en valiosos intérpretes de la humanidad, cultura y motivaciones. Lo clave para entender, explicó a una delegación de los mundos guardianes, es que los humanos realmente dicen lo que dicen. Cuando prometen protegerte, se presentarán con todo lo que tienen. Pero ¿qué quieren a cambio? Quieren que hagas lo mismo por los demás. Eso es. A medida que la alianza Terran crecía, el equilibrio el poder en la galaxia comenzó a cambiar. Las especies agresivas que se habían acostumbrado a la conquista fácil, de repente se enfrentan a la posibilidad de una intervención humana. El Imperio Boran, tras haber perdido 2 flotas en cuestión de días después, anunció una retirada estratégica de todos los territorios en disputa. La comandante Hannah se encontraba en su centro de comando reconstruido, mirando las estrellas a través de las nuevas ventanas reforzadas. Naves humanas patrullaban su sistema, vigilando cualquier señal de agresión renovada. Pero más que eso, las naves de Caterine comenzaban a unirse a ellos en patrulla. Su gente estaba aprendiendo tácticas humanas y compartiendo sus propias. Conocimiento a cambio. El comandante, el Dr. Mino, entró con el último informe del Consejo de la Alianza. Hemos recibido 3 solicitudes más de membresía esta semana. Los humanos quieren saber si podemos brindar apoyo de enlace cultural. Claro, ¿qué necesita Admiral Park? Quiere asegurarse de que los miembros comprenden a qué se están comprometiendo. Aparentemente, algunas especies creen que la alianza con la humanidad significa que piden ayuda para conquistar a sus vecinos. Hannah rió. Supongo que el almirante corrigió ese malentendido. Con firmeza. Sus palabras exactas fueron: no ayudamos a las personas a conquistar a otras. Ayudamos a las personas a resistirse a ser conquistadas. Mientras Hannah miraba las estrellas, pensó en la simple llamada de socorro que lo había cambiado todo. Su gente habían estado enfrentando la extinción, solos en la oscuridad. Ahora eran parte de algo más grande, una comunidad creciente de
Civilizaciones comprometidas a protegerse mutuamente y a oponerse a quienes quieran aprovecharse de los inocentes. En algún lugar, otras especies probablemente enfrentaban la misma desesperación que su gente. Pero ahora, no lo estaban. Solo, tampoco. La galaxia había aprendido una lección importante. Cuando la gente buena llama, si alguien pide ayuda, alguien responderá. Y cuando la humanidad respondió, trajo todo lo que tenía.